¡Bien! Estoy súper feliz. Estoy de enhorabuena. Me acaban de decir que le he conseguido torcer el brazo a uno de los mayores bancos de este país. ¡Raca! Te lo cuento ahora, pero ha sido muy fuerte. Bien, vamos por partes. El pasado mes de enero se celebró una subasta en Madrid de una vivienda en la que yo estaba bastante interesado porque estaba en una localidad de Madrid, en un barrio en el que yo sé que se vende todo muy bien y que se alquila aún mejor. Entonces yo estaba realmente interesado en esta subasta. El problema es que por las cifras de la subasta, bueno, pues me hacían imposible participar, porque yo siempre digo que hay subastas que no son para nosotros. Tal como están las cifras de la subasta, están destinadas a que se la adjudique la parte actora, el banco acreedor. Las cifras eran las siguientes. La deuda, 229.000 euros. Es decir, el deudor le debía 229.000 euros al banco. El valor de subasta, lo que siempre se había llamado antes el tipo de subasta, 282.000 euros. Lo que hacía que el 70% del valor de subasta fueran 197.000. ¿Qué significa esto? Que para que la adjudicación sea firme hay que pujar al menos 197.000 euros. De lo contrario, la adjudicación queda provisional. Pero además significa que la parte actora, es decir, el banco acreedor, va a pujar contra los postores hasta cubrir su deuda, que es de 229.000 euros. Bien, si el piso subastado valiera, pues no sé, 500.000 euros, quizás podría merecer la pena. Lo que pasa es que el valor real del activo subastado oscilaba entre 180.000 y 200.000. 200.000 estando en buen estado y 180.000 pues si hay que hacerle reforma. No digo que esté destrozado, sino simplemente si hay que hacerle reforma, aunque tampoco era previsible porque no son edificios muy viejos, pues bueno, pues entre 180 y 200.000. Pongámonos en la mejor de las situaciones, que vale 200.000. Entonces un inversor como yo, si vale 200.000, yo no ofrezco en subasta más de 140. Por lo tanto, al no ofrecer más de 140.000 euros, pues ni llego al 70%, ni voy a poder pujar contra el banco. Entonces estas subastas están destinadas a que se las adjudique el banco acreedor. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchos tontainas que se esfuerzan en investigar este tipo de subastas y luego, ¡ay! Es que las subastas cada día están más caros, cada vez suben más, porque, claro, es que si pujas contra el banco, si tiene el banco esta pedazo de deuda y tú solo vas a subir hasta 140, 130.000 euros, pues es que el banco siempre va a pujar más que tú. Es que siempre va a pujar más que tú. Estas subastas están destinadas a que se queden desiertas. Y luego, pues si eres listo y tienes una estrategia adecuada, pues quizás consigas que el banco te ceda el remate. Pero eso es otra historia. ¿Qué sucedió en este caso? Pues es obvio. Todos los que pudieran estar interesados en la subasta la dejaron correr, es decir, gente formada que no peleó contra el banco, y al final el banco se la adjudicó o que peleó muy poquito, y el banco se la adjudicó en 112.800 y pico mil euros. Es decir, 112.000 euros. Bien, pues es una cifra acojonante. Todo el mundo dirá, coño, pues es que el banco se va a forrar. No, no se va a forrar, porque aunque valga 200.000, es que al banco le deben 229.000. Pero ahí está mi estrategia. Mi estrategia consiste en la dejo correr y luego veo a ver qué pasa, y si se la ha adjudicado el banco, pues les tiro el anzuelo a ver si pican. Y efectivamente, este es un banco con el que yo he hecho algunas sesiones de remate, contacté con la persona adecuada y me dijo que sí, que estaban muy interesados en ceder el remate. ¿Y entonces qué hice yo? ¿Ofrecerle los 140.000 euros o 130.000 a los que hubiera podido llegar si hubiera pujado? Pues no. Yo, sabiendo que el banco está muy interesado en ceder el remate, les ofrecí 113.000 euros. Y me diréis, jolín, eres un rata, 113.000 euros, obviamente el banco te dijo que no. Pues no, el banco me dijo que sí. ¡Bingo! El banco aceptó mi oferta de 113.000 euros. Y el motivo por el que un banco acepta 113.000 euros, aunque la deuda con él sea de 229.000, esa es la clave de las estrategias de cesión de remate. Si eres capaz de entenderlo, ya tienes la mitad del camino recorrido. Y bueno, para ir resumiendo,
Una vez aceptaron la oferta, pues tuve que pasar lo que llaman el PVC, que es una radiografía de mis finanzas, ver que todo mi dinero que está en las cuentas corrientes procede de vías lícitas, que no es dinero negro, que lo he ganado legítimamente, que he pagado mis impuestos, etcétera, etcétera. Y una vez pasado eso, pues firmamos lo que ellos llamaron el compromiso de cesión de remate. No es una entrega de arras, porque en este caso a veces sí que te hacen entregar arras cuando la adjudicación ha sido firme y ya son ellos los ganadores de la subasta definitivos. Pero en este caso, como ellos se lo habían adjudicado ni siquiera en 112.000 euros y pico, pues la adjudicación era simplemente provisional. Por lo tanto, ellos no estaban legitimados, digamos, para cobrarme unas arras. De manera que simplemente fue un compromiso por ambas partes, por el cual ellos se comprometían a cederme el remate cuando la adjudicación pasara a ser definitiva. Y una cosa, en estos casos, en los casos de la cesión de remate no se lleva a efecto en el momento que la adjudicación es definitiva. No. Lo que ocurre es que entonces la parte actora presenta las costas y cuando ya está todo aprobado, ya el decreto de adjudicación se puede dictar y va a ser firme, es en ese momento en el que se hace la cesión de remate. De manera que yo, tranquilamente, no tenía por qué entregar mi dinero, eran 113.000 euros, de los cuales no tenía que soltar un duro, simplemente tenía que esperar a que se hiciera firme la adjudicación y a que pasara el tiempo, se hicieran firme las costas, etcétera, etcétera, y luego, justamente antes de que se fuera a hacer firme, justamente antes de que se fuera a dictar el decreto de adjudicación, entonces es cuando íbamos a ir al juzgado, aunque a veces ya no se hace así, ya no hace falta ir al juzgado, y se iba a llevar a efecto lo que es la cesión de remate, y yo iba a tener que entregar al banco los 113.000 euros. Estábamos en marzo, estábamos a finales de febrero, yo me iba a ir en marzo, y me fui en marzo, pues de viaje, a esquiar a Canadá. Y entonces ahí estaba yo tranquilamente esquiando, pam, 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 pasándolo estupendamente, y sin embargo, pues un poco al tanto de todos mis asuntos. De manera que lo que yo hacía era madrugar, cuando yo me levantaba a las 7 de la mañana, ya aquí en España, pues no sé, serían las 12 o la 1, y ya había recibido yo un montón de correos en la bandeja de entrada. Y una mañana me encontré con un correo muy desgraciado, que decía más o menos así. Oh, lamentamos mucho comunicarle que el demandado del procedimiento en el cual le íbamos a ceder el remate, resulta que ha presentado a un mejor postor y ha ofrecido la alucinante cifra de 140.000 euros. ¿140.000 euros? ¡Hostia! Es que eso ya era mucho dinero. Yo había ofrecido y habían aceptado 113.000, pero obviamente, habiendo un mejor postor que ofrecía 140.000 euros, que iban a ser todos para la buchaca del banco, pues el banco me decía que habían aceptado y que no habían presentado ningún escrito contra esa mejora de postura y que por lo tanto la mejora de postura iba a ser definitiva y que yo me quedaba fuera. Y eso a pesar de que por la redacción de la ley esa mejora de postura no es admisible. ¿Y por qué no es admisible? Porque el artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo que dice es que el deudor puede presentar un mejor postor que, por un lado, ofrezca el 70% del valor de subasta, que en este caso 140.000 euros no llega, o que al menos cubra la deuda con el acreedor, que tampoco llega. Por lo tanto, 140.000 euros, aunque era una postura mucho más sustanciosa que la mía, pobretona, de 113.000, sin embargo, no cumplía con la ley. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Si yo hubiera sido el ganador de la subasta, el ganador provisional, pues obviamente me persono con abogado y procurador y ahí lo rebato. Esto mismo que acabo de decir, que la postura no es admisible por el artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo hubiéramos argumentado y lo hubiéramos ganado. Incluso ante la posibilidad de que el letrado para la Administración de Justicia fuera el típico de Podemos, al que le damos rabia a los especuladores y no soporta a los inversores y no nos hubiera dado la razón, aún así yo tengo la posibilidad de recurrir y que sea el juez titular del juzgado el que decidiera pues que lo que hay que hacer es cumplir la ley. Pero ¿qué ocurre? Que yo no era parte, yo no era el ganador de la subasta. El ganador de la subasta era el banco, el más interesado en que se aceptara esa mejora de postura de 140.000 euros, que es que era mucho más dinero del que yo les había ofrecido. Por lo tanto, el banco no iba a luchar contra esa mejora de postura y yo quedaba definitivamente fuera. Y ya está, fuera, caput.
Y bueno, pues a ver, llevo 31 años en el negocio de las subastas. Eso quiere decir que yo he estudiado miles de subastas, he participado en miles de subastas. Y pues la verdad es que en la mayoría de ellas me he tenido que ir de la sala de audiencias pues con las orejas gachas, sin haber ganado. Porque se ganan unas pocas de las subastas en las que se participa. Por lo tanto, estoy hiper acostumbrado a estudiar muchos expedientes, llevarlos hasta el final, estudiar muy bien la situación posesor y las cargas, etcétera, etcétera. Y luego, sin embargo, pues no comerme un colín. Estoy tan acostumbrado que leí este correo, me quedé un poco apesadumbrado y me fui a esquiar y a pasarlo de puta madre en las pistas de Whistler. Y ya está. Pero, pues no sé si fue ese mismo día o al día siguiente o tal, algo debió de quedar en mi cabeza dando vueltas, haciendo rum, que de repente dije, ostras, pues si ya lo tengo, si ya tengo la solución a este problema. Obviamente yo no me puedo personar porque yo no soy nadie en esa subasta. Lo único que yo tengo en esa subasta es un contratillo firmado con el ganador provisional de la subasta. Es decir, yo no soy absolutamente nadie. Pero lo voy a hacer de manera que le pueda decir al letrado para la Administración de Justicia lo que es la ley. Porque ¿qué ocurre? A ver, los juzgados llevan cientos de procedimientos al año. Cientos de procedimientos. Pero que lleguen a subasta son muy pocos. Por lo tanto, los juzgados no están acostumbrados a hacer subastas. Sí, es verdad, hay cientos de subastas en España cada semana, hay miles de subastas al año, pero hay muchos juzgados. Entonces, hay juzgados que no celebran una subasta en 2 o 3 años, o que celebran 1 o 2 al año. Entonces, no están en la letra de la ley, no se conocen al dedillo la ley de enjuiciamiento civil. Por lo tanto, a menos que te encuentres, como digo, al típico letrado para la Administración de Justicia, que está muy obcecado en ir contra inversores, lo normal es que atiendan a la ley. Solo necesitaba recordarle al letrado de la Administración de Justicia cuál era la letra de la ley. Y esa era mi estrategia. Ahora bien, pues yo estaba en Canadá, yo no podía hacer nada, pero tengo a la persona idónea, con cara suficiente y con solvencia para presentarse en el juzgado y para conseguir hablar con el secretario judicial. Y si no, y la idea era, si no hablas con el secretario judicial, por lo menos hablas con la funcionaria, pero para que la funcionaria se lo diga al secretario judicial, pero conseguir que el secretario judicial sepa cuál es el texto de la ley de enjuiciamiento civil. Entonces lo que hicimos fue sencillamente que esta persona, que como digo yo es idónea para este tipo de situaciones y con mucha mano izquierda, se presentó en el juzgado. Se hizo pasar por una amiga del demandado y consiguió que le llevaran a presencia de la secretaria judicial, la letrada para la Administración de Justicia. ¿Y qué le dijo? Pues mira, soy una amiga del demandado. El demandado es muy consciente de que la mejora de postura que han presentado no cumple con la ley. ¿Por qué no cumple con la ley, señora letrada para la Administración de Justicia? Pues porque ni llega al 70% del tipo de subasta, ni cubre la deuda que tiene el acreedor que tiene el deudor con el acreedor. Y entonces no cumple la ley. Y entonces me ha convencido a mí para que yo haga otra mejora de postura, pues cumpliendo estas exigencias. Y lo que ocurre es que se ha pasado el plazo. Entonces él ya no tiene plazo. El plazo que se le da para presentar un mejor postor ya ha pasado. De manera que yo, aunque efectivamente me he dejado convencer por él y me puede interesar comprar el piso en estas condiciones, pero claro, como estamos fuera de plazo, pues tampoco quiero soltar el dinero, tengo miedo de que me estafen, no sé qué. ¿Y qué consiguió con esto? Pues lo que consiguió mi amiga fue meterle en la cabeza de la secretaria judicial que el texto de la ley ordena que haya el cumplimiento de los 2 requisitos. 70% del tipo de subasta o, no los 2 requisitos, o uno u otro, o 70% del tipo de subasta o cubrir la deuda. Y ya se está. ¿Qué ocurre? Que a esta amiga pues la echaron a patadas. ¿Pero quién es usted que viene aquí a contarme estas historias? Yo ya veré lo que hago. ¿Quién es usted para decirme si cumple con la ley o si no cumple con la ley? ¿Usted qué sabe si yo voy a rechazar la oferta? Porque claro, esta le había dicho, claro, mi amigo, el deudor es súper consciente de que van a rechazar la oferta. ¿Quiénes son ustedes para decidir de antemano qué es lo que va a resolver el juzgado? Váyase de aquí, me está molestando, usted no tiene por qué venir aquí. ¡Pum! Se fue. Pero el objetivo estaba conseguido. En la cabeza de la secretaria judicial se le recordó cuál es el texto de la ley. Y ya está. Yo había hecho todo lo que se podía hacer. Así es que me olvidé del asunto y seguí esquiando en las mejores pistas de toda América, que son las pistas de Whistler.
ahí disfrutando, tan tranquilo, y me vine, y me he venido a casa. Y estoy aquí ya en casa, habiéndome olvidado totalmente del asunto. Yo había hecho lo que había podido, como digo, y ya está. Si salía, pues salía, y si no, pues nada. Y de repente me encuentro con un correo electrónico, en el que el banco me cuenta que finalmente el juzgado ha rechazado la postura del mejorante, y que por lo tanto nuestro contratillo seguía en vigor y que estaban en disposición de cumplirlo y de cederme el remate cuando el juzgado fijara día y hora para citarnos. ¡Raca! Y aquí estoy yo, más feliz que unas castañuelas. Obviamente, este vídeo que estoy grabando no lo voy a publicar ahora, en abril, porque, bueno, porque casi prefiero dejarlo todo bien amarrado, tener la subasta ya a mi nombre, tener, incluso quizás tenerlo registrado en el registro de la propiedad, para ya asegurarme de que no se puede venir abajo por ninguna tontería. Solo faltaría publicar este vídeo y que luego, un mes después, o cuando me llamen los del juzgado, que al final no se llevará a efecto la cesión de remate. Pero la cosa está ahí, que he elaborado una estrategia que la he llevado a cabo y que he conseguido torcerle el pulso a uno de los bancos más fuertes de este país, que obviamente prefería a alguien que ofrecía 140.000 euros a mi miserable oferta de 113.000. Pero yo he conseguido que al final la mía sea la ganadora. Aquí estamos otra vez. Han pasado 5 meses desde que grabé la primera parte de este vídeo. Aunque tengo que decir que no es que el juzgado se haya demorado todo este plazo, simplemente ha sido culpa mía. Este asunto estaba resuelto ya desde hace bastante tiempo, desde hace por lo menos un par de meses. Bien, pues como comentaba en la primera parte, el juzgado... todo quedó pendiente de que el juzgado señalara fecha para hacer la cesión de remate. Entonces finalmente señaló fecha para el 27 de mayo. Hay veces en los que hay que ir al juzgado y hacer allí la cesión de remate, pero últimamente lo que se está haciendo simplemente es que el banco presenta un escrito diciendo que me ceden el remate, en este caso a mi empresa. ¿Qué ocurre? Que unas semanas antes, unos 10 días más o menos, nosotros le pagamos al banco los 113.000 euros que habíamos acordado con ellos, y ellos entonces presentaron al juzgado el escrito diciendo que nos cedían a nosotros el remate. Bien, todo esto fue el 27 de mayo. Y entonces ahora quiero que veáis los siguientes documentos. Bien, aquí tenemos en la pantalla, podéis ver en esta parte izquierda, lo que es el decreto de adjudicación. Y en la parte derecha, lo que es el testimonio de ese decreto. Para nosotros el documento importante es el testimonio del decreto. El decreto de adjudicación simplemente es simplemente es un documento interno del juzgado. Y el testimonio, que es lo que tenemos aquí, es lo que hace las veces de escritura de propiedad. Ya no es un documento interno del juzgado, ya es un documento para la exposición exterior, es decir, para llevarlo al registro, para pagar Hacienda, etc. Algunos alumnos de mi curso Top Subastas, pues cuando reciben documentación no saben exactamente si se tienen que ir ya corriendo a pagar impuestos o no. Y aprovecho esto para explicarlo. Bien, aquí como veis, en el decreto de adjudicación no está ni la firma, aquí al final, no está ni la firma, ni el sello del juzgado, ni la firma del letrado de Administración de Justicia. Está mondo y lirondo, en blanco. Y este, que es el testimonio, lo que sí que tiene aquí es el código de verificación seguro. ¿Qué ocurre? Antes eso no existía. Antes simplemente al final del documento estaba sellado con la fecha en la que te lo entregaban y la firma de puño y letra del secretario judicial. Bien, hoy en día ya eso no es necesario y entonces en algunos juzgados que todavía no lo hacen, no te lo ponen, pero en la mayoría ya empiezan a ponerte el código de verificación seguro. Este código es lo que distingue principalmente lo que es el testimonio del decreto. Antes de que existiera esto, pues además del sello y la firma, lo que teníamos que andar era viendo aquí lo que era la redacción. Si os fijáis, aquí el decreto empieza directamente con los antecedentes de hecho, etcétera, y aquí, sin embargo, en el testimonio, pues empieza primero hablando de otra, o sea, digamos, lo redacta de otra forma. Y lo que sería el decreto empezaría a partir de aquí. A partir de aquí, este documento es exactamente igual que este otro. Bien, esto en cuanto a los documentos. Como veis, el 27 de mayo fue la cesión de remate y el 3 de junio ya dictaron el decreto. Y el 21 o así de junio nos dieron el testimonio.
Esto para que veáis que, aunque se habla de los plazos judiciales, y efectivamente hay muchos juzgados que se demoran mucho, realmente hay muchísimos juzgados que hacen bien las cosas y que no se demoran tanto. Y además, ahora os voy a explicar otro caso otro motivo por el cual este juzgado es especialmente bueno. Yo todas mis inversiones siempre las calculo para un año. Si yo he conseguido todos los documentos y vender el piso antes de un año, es una operación perfecta. Si se empieza a demorar más de un año, empieza a ser ya un poco crudo. Entonces, que me tarden en darme la documentación 5, 6, 7, 8 meses, pues no es ningún drama. Mientras que lo pueda tener vendido, o por lo menos apalabrada la venta, antes de un año desde que compré. En este caso, además, al tratarse de una cesión de remate, los plazos son un poco distintos. Porque aunque yo apalabré la cesión de remate ya en febrero, realmente no he tenido que soltar el dinero hasta un poco antes del 27 de mayo. Porque ¿qué ocurre? Normalmente si yo hubiera ganado la subasta en febrero o en enero, yo habría tenido que pagar entonces. Y entonces empieza lo que es la tasación de costas, la liquidación de intereses, y eso es lo que realmente se extiende en los juzgados y hace que se demoren en darte la documentación. Vale, pero en este caso, todo eso sucede antes de que el juzgado te señale fecha para la cesión de remate. De hecho, la subasta fue, pues no me acuerdo ya, creo que en enero, y la fecha para la cesión de remate no ha sido hasta el 27 de mayo. Bien, pues todos esos meses han pasado sin que yo suelte ni un pavo. Yo he soltado dinero, ponle el 18 de mayo. Vale, el 27 de mayo se hace la cesión de remate, el 3 de junio se dicta el decreto de adjudicación, el 21, creo recordar, o así de junio, me envían el testimonio del decreto de adjudicación, y ahora veréis cómo. Y aquí veis lo rápido que ha sido el juzgado también al dar para señalar fecha para la posesión. Nosotros presentamos un escrito solicitando la posesión el 22 de junio, es decir, el 21 nos dieron el testimonio del decreto de adjudicación. El 22 presentamos este escrito. En principio intentamos presentarlo por el SNET, que es lo que nos decía el juzgado, pero como eso funciona de mierda, o porque nosotros somos unos mantas, unos paquetes, no fuimos capaces, entonces nos dijeron que lo enviáramos por correo electrónico. Lo enviamos por correo electrónico el 22 de junio. Y fijaros cómo el mismo 22 de junio, por decreto, el juzgado aquí nos señala a tal efecto para darnos la posesión el 18 de octubre. Es decir, sí, efectivamente, esto fue el 22 de junio y nos da fecha de posesión para octubre, unos meses después, porque los juzgados tienen su agenda. Pero que es que los señaló inmediatamente. El 22 de junio lo pedimos y el 22 de junio nos señalan. Obviamente, el piso este está vacío. Es decir, el propietario antes de la subasta ya lo había abandonado. Obviamente, un piso en el que ya no vive el propietario y cuando ya tienes una fecha de posesión, pues es muy sencillo localizar al propietario y acordar con él una entrega pacífica de llaves para que no haga falta esperar hasta la fecha que nos han señalado para entrega de la posesión. Porque es que al no vivir ya el propietario ahí, pues ¿qué sentido tiene demorarlo? Y además, es que es fácil de argumentar que, oye, si ya tenemos una fecha para octubre, pues ¿para qué vamos a esperar eso? Que es lo que yo recomiendo, siempre hacerlo todo, intentar hacerlo de acuerdo con el ex propietario. A ver, yo todos estos documentos, yo no soy partidario de enseñar documentos aquí en público y tal igual, y si lo he hecho es exclusivamente, y de hecho, yo me adjudico 12, 14 subastas cada año y no vengo a hablaros de ellas. De esta subasta os he venido a hablar simplemente por la coincidencia de que fue una cesión de remate que se vino abajo porque habían presentado un mejor postor, cómo mi estrategia consiguió solventar ese inconveniente y que el juzgado rechazase la mejora ofrecida por la persona que había presentado el deudor. Ojo, no digo que fuera mi estrategia, pero porque a lo mejor el juzgado hubiera resuelto lo mismo sin nuestra intervención, pero nosotros, por si acaso, ahí hicimos lo que yo llamo estrategias de inversor artesanal, porque estas cosas no las pueden hacer los grandes inversores que invierten millones y que compran en los pisos de 1000 en 1000. Estas son cosas que hacemos los que defendemos nuestro negocio comprando de poquito en poquito. Pero yo nunca me gusta hablar de mis adjudicaciones, nunca suelto el rollo, porque claro, yo tengo esta que es un poco particular, pero otras 10 o 12 que son normaluchas
y no vengo a hablaros de ellas. Os he hablado de esta exclusivamente por el tema de cómo conseguir levantar que se me había caído la cesión de remate, y además porque me ha parecido interesante la rapidez con la que ha resuelto el juzgado. 27 de mayo, cesión de remate. 3 de junio, fecha del decreto de adjudicación. 21 de junio, fecha del testimonio del decreto de adjudicación. Y el mismo 22 de junio, fecha en la que señala para octubre la entrega de la posesión, lo cual me parece pues prácticamente un récord judicial. Y esto es todo lo que os quería contar. Seguimos en el canal.